Hoy vamos a tener un invitado muy especial que ya está acá a mi lado. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, danos una introducción para que en base a eso ya vayamos diciéndole a la gente de lo que vamos a hablar, de lo que son negocios digitales. Perfecto. Bueno, primero y principal, los negocios digitales son los que hoy en día se está volviendo realmente una tendencia, porque básicamente a eso apunta la tecnología. Gracias a la tecnología nosotros podemos acoplarnos a eso y llevar nuestro negocio al siguiente nivel, como podría decirse. Bien. Y bueno, básicamente un poco de eso, y por decirlo así, realmente es una forma bastante masiva de poder llegar a un público principalmente específico y aparte para llegar a todo el mundo. Los negocios digitales, ¿cómo puedo manejarlos? ¿Los puedo manejar solamente en un punto? ¿Para qué nos sirven? ¿Sí? En base a lo que vos tienes ya conocimiento y experiencia. Bien, los negocios digitales se los puede manejar de una manera totalmente sencilla, solamente con un aparato chiquitito que lo utilizamos todos los días como el teléfono celular. Bien. Si bien también puede ser con la computadora, pero generalmente nosotros estamos conectados muchísimo más con el celular. ¿El negocio digital qué te permite hacer? Bien, principalmente tener libertad de tiempo y también poder generar un ingreso adicional a la actividad que estás haciendo. Libertad de tiempo. Tener ingresos adicionales ¿a qué? Cualquier actividad Cualquier actividad que estés haciendo. Lo podés desarrollar en cualquier actividad, en cualquier ámbito. Bien, ¿tengo que hacerlo en un lugar específico? No, lo podés hacer de cualquier parte del mundo. O sea que la amplitud de movilidad puede ser en cualquier punto. Exactamente. O sea que ya tenemos ahí tres ventajas. Ampliar tu tiempo, o sea, tener tiempo libre. Sí. Utilizarlo en cualquier lugar, en cualquier punto, y tener la comodidad de poder utilizarlo también en cualquier tipo de dispositivo, no solamente en tu celular, ¿o no? Exactamente, sí. Bien, esas son ventajas que nos ayudan a entender de que los negocios digitales, sí, nos pueden permitir hacer mucho más allá de lo que estamos haciendo en un solo lugar. Sí, al margen de eso también nos permite conectarnos con compañeros que podamos tener y no pueden reunirse con vos siempre y todo el tiempo en un solo lugar, ¿cierto? Exactamente, también. Bueno. Eso es lo bueno de tener conexión a internet, digamos, y principalmente, bueno, hacer, por ejemplo, las videoconferencias, videollamadas, como se le dice, poder estar conectados con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es como si fuese que la persona está presente ahí, pero en realidad no lo está. Bueno, vamos a hacer, ¿te acuerdas que en la película en varias películas, viste, cuando se reúnen y salen unas pantallas y hay reuniones que, ¿cómo se le llaman? Como teleconferencias, pongámosle al caso. Videoconferencias. Sí, videoconferencia. O pongámosle al caso que estamos aquí en la mesa y ponemos unas pantallas y salen y nosotros estamos ahí. Más o menos así. Como las típicas películas, ¿viste? Bueno, por eso te digo. Exactamente, bueno, sí. Entonces, acordate de esto. Los negocios digitales sí nos dan muchas ventajas. Y recuerda de lo que vamos a ir desarrollando antes de poder hablar de la parte principal de lo que del tema del que quieres disertar hoy. En primer lugar, pregunta Ezequiel, ¿vos crees que la inteligencia emocional tiene que ver mucho con el éxito? ¿Vos crees que puede ser así? Realmente yo lo creo que sí. Yo creo que sí porque es algo muy importante, es un factor realmente importante que interviene muchísimo en eso, ¿sí? Principalmente a cómo te lo tomes vos, ¿sí? Y principalmente a cómo reacciones, ¿sí? A aquellos desafíos, ¿sí? Que no vendrían a ser problemas, vendrían a ser desafíos que se te vaya presentando en el camino. Correcto. Bueno, uno de los estudios científicos, ¿sí? Estoy hablando no un estudio científico de acá, sino de una de las universidades más importantes del mundo, que es Harvard, nos dice lo siguiente, que dentro de lo que es el éxito, ¿sí? El 80% tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, ¿sí? Exactamente. Con nuestra inteligencia emocional, y un 20% nuestra inteligencia racional. Exacto. Y es por eso que doy hincapié en lo que te había dicho hace un momento y lo que dice este doctor neurocirujano, que dice que nosotros somos seres emocionales que razonamos. No somos seres racionales que nos emocionamos, sino somos seres emocionales que razonamos. Y gracias a ambas cosas podemos hacer y tomar mejores decisiones. Entonces es por eso que la parte del éxito tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Eso es lo que habíamos detallado en un anterior programa. Sí, ahora también habíamos hablado de lo que es muy importante, la cuestión de la diferencia entre emociones, ¿sí? Entre lo que son estados de ánimo y también sentimientos. ¿Pues tienes alguna idea de lo que es la diferencia entre estos tres? Entre estado de ánimo y emociones. Claro, sí, emociones, estado de ánimo
y lo que son los sentimientos. Bien, bueno, más que nada los sentimientos, yo creo que es algo básicamente del momento, ¿sí? Vendría a ser algo un poco más espontáneo, ¿sí? Las emociones vendrían a ser algo básicamente una energía, ¿sí? Del cuerpo que dispara en cierto momento, ¿sí? Y el estado de ánimo son básicamente también algo un poco más temporal. Bien. Vamos a poner en orden, ¿sí? Normalmente las emociones, esto para que vos puedas aprender y entender y puedas comprender cómo funciona nuestro cerebro y nuestras vidas, es de la siguiente manera. Toda emoción es causada, ¿sí? Por un estímulo. Puede ser un estímulo que sucede en nuestro cuerpo con respecto a nuestros sentidos. Sentidos porque sientes, ¿verdad? Bueno, el sentido del tacto, del oído, ¿sí? Del gusto, el sentido de la vista. Bien. Entonces nosotros cuando tenemos estos sentidos estimulamos a nuestro cerebro el poder sentir algo, y ahí es donde hay una conjunción, o sea, se produce un proceso en el cerebro emocional donde vos tienes una grabación, se podría decir, un chip acá en tu cerebro, donde se va resguardando varias cosas en tu mente, por ejemplo, de situaciones que hayas pasado, de recuerdos o tal vez de una memoria emocional. Entonces, cuando se juntan ambas cosas, producen una emoción. Exacto. O tal vez de un pensamiento. Entonces, la emoción es eso, así rápido, que viene de un estímulo o de un pensamiento que puedes tener acá. Bien, eso hablando de lo que son emociones. En cambio, un sentimiento, sí, tiene mucho que ver, como por ejemplo, con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya es una conjunción un proceso un poquito más largo. No te estoy hablando de mucho tiempo, sino un proceso más largo donde va a tener mucho que ver, ¿sí? El proceso que vaya a tener en tu cerebro emocional. Por ejemplo, para que puedas entenderme, si vos te sientes triste, ¿sí? Es un sentimiento. Yo te cuento algo triste en este momento y vos te vas a sentir triste. Sí. Ese es un sentimiento. Y ese sentimiento puedes cambiarlo de un momento a otro. Exacto, sí, sí. Porque, por ejemplo, en ese mismo instante que te sientes triste, viene otra energía, otra situación, otra emoción, ¿sí? Y puedes cambiar esa emoción y se convierte en otro tipo de sentimiento de acuerdo al tiempo. O sea, es una forma de sentir un poco más larga. Por eso es sentimiento. ¿Cierto? Perfecto. Por ejemplo, el amor es un sentimiento. Sí. ¿Cierto o no? Exactamente. No es una emoción. Exacto. ¿Por qué? Porque es un proceso. Porque te gusta algo, o porque algo te agradó, o porque algo está haciendo que enamore esa parte. Vos, por ejemplo, ¿puedes enamorarte de un animalito? Sí, puede pasar. Yo sí. Puede pasar. Seguro que sí. Yo amo los perros, por ejemplo. En serio, son mis mascotas favoritas. Yo amo los perros y yo me enamoro de mi mascota, ¿me entendés? Pero puede ser que en algún momento, yo amo a mi mascota, ¿cierto? Pero puede ser en algún momento que yo me enoje porque hizo algo malo. Entonces perdí ese sentimiento. ¿Me entiendes? Entonces la emoción es rápida, el sentimiento tiene un poco más de tiempo. ¿Sí? Bien. En cambio, lo que son los estados de ánimo, ahí hay que tener muchísimo ojo. Ojo con los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo son ya situaciones mucho más largas. ¿Te has dado cuenta que cuando vos, por ejemplo, vas a un determinado lugar, y quiero que recuerdes, haz memoria para que me cuentes una historia sobre esto, ¿sí? O me cuentes alguna anécdota. ¿Has visto cuando alguna persona, vas un día, está igual, vas otro día, sigue igual? Lo ves dentro de un mes, sigue igual. La recontra. Y vos decís, esta persona anda enojada, anda triste o anda muy alegre. ¿Cierto o no es cierto? Exacto, sí. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es un estado de ánimo. Estado de ánimo largo. Un estado de ánimo puede ser que te dure años, te puede durar meses, te puede dar días, te puede durar semanas. Entonces hay que tener mucho ojo con ese estado de ánimo. Por ejemplo, si te pasa algo, te emocionó una situación. Vamos a ser más explícitos. Ponte al caso que te dan una mala noticia. Falleció un pariente tuyo, un familiar tuyo muy cercano. Sí. ¿Sí? Y resulta que esa emoción te trajo tristeza. ¿Sí? Esa tristeza se convirtió en un sentimiento y estuviste, por ejemplo, durante un día muy triste, ¿cierto? Sí. Y resulta que sobre eso te recargas
un montón de situaciones y se puede convertir en un estado de ánimo. No pudiste superar eso. Y luego resulta que la visita está triste. Está yendo a comer, está triste. Se baña, está triste. Esto está triste. No puede trabajar, no puede hacer eso. Se convierte en un estado de ánimo. Y después se convierte ya en una enfermedad más adelante. Pero estamos hablando de estas divisiones entre emociones, sentimientos y estados de ánimo. Bien. ¿Sí? Entonces, el estado de ánimo lo que hace es convertir a una persona en una estabilidad. Por eso me recuerdo hace tiempo, tenía un licenciado que nos preguntaba, un coaching que nos decía, ¿cuál es tu último estado de ánimo? Yo me ponía a pensar y decía, ¿cuáles eran mis últimos estados de ánimo? Este. Y ahí vas entendiendo que tus estados de ánimo pueden perjudicarte si es que no sabes manejarlos de la mejor manera. O sea, si no gestionas tus emociones y no gestionas tus estados de ánimo, te pueden jugar la mala pata. ¿Sí? Exacto. Bien. Por eso es que no puedes seguir adelante. Porque resulta que encontraste una mala noticia y se convirtió en un estado de ánimo que no puedes mejorarlo. ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿alguna vez te pasó ese tipo de cosas? ¿A alguien? ¿A vos? ¿A alguna otra persona? Bien, justamente tomando el ejemplo cuando había fallecido un familiar mío, Perfecto. que era muy, pero muy allegado, era mi abuelo, sí, Ajá. yo tenía aproximadamente 10 años. Ajá. Bien, realmente me tomó todo un año asimilar la pérdida, más que nada. ¿Cuánto ¿sí? tiempo? Un año aproximadamente. Eso es un estado de ánimo. Exacto, lo recuerdo bastante bien porque realmente tuve muchísimas complicaciones dentro de lo que era ese año, ¿sí? Más allá del tema educativo, ir al colegio, salir con mis amigos. Sus actividades normales. Exactamente, hacer actividades normales realmente me dificultó muchísimo. Muchísimo. Por el estado de ánimo. Exacto, y luego, después de un tiempo, realmente pude recapacitar y poder volver a retomar todas las actividades. ¿Vos recapacitaste o alguien te ayudó a hacerlo? Me ayudaron. Te ayudaron a poder entender. Ahora, vos que sos más inteligente emocional, ¿sí? ¿Vos crees que esto puedes gestionarlo de mejor manera hoy en día? Hoy en día sí, gracias a la base que tuve, a Ajá. la experiencia, mejor dicho. O sea que hoy puede ser mucho más fácil manejar. Sí, Bien, eso es lo que pasa muchas veces con la gente, ¿sí? Que no sabe gestionar sus emociones, que no aprende a gestionar sus emociones, y esta es la diferencia. Entonces recuerda la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Y hay que tener muchísimo ojo cuando vos vas iniciando una emoción. Y eso te va a ayudar obviamente a que puedas tener una mejor y una calidad de vida mejor hoy en día, ¿sí? Entonces esa es la diferencia en forma más práctica para que puedas entenderlo y puedas de esa manera saber cómo es el poder gestionar tus emociones y te ayuden a favor tuyo, ¿no? Y cada vez tienes que mejorar porque muchas veces aprendes algo, ¿sí? Y no lo pones en práctica y eso es lo grave, que no ponerlo en práctica porque si se te queda simplemente en el cerebro no te sirve de nada, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos con el tema. Ya habíamos hablado también de las claves de la inteligencia emocional. Claves o también podríamos llamarle tips o recomendaciones, ¿sí? En la cuestión de la inteligencia emocional que te pueden ayudar a vos a mejorar tu estado de ánimo o la situación en la que estás viviendo. Habíamos hablado de cómo reconocer tus propias emociones, ¿sí? A ver, cuando vos estás, por ejemplo, enojado, ¿vos reconoces tu emoción? no, muchas veces no. Bien, esa es una respuesta muy sincera, se podría decir. Y la verdad que sí, porque muchas veces Ajá. las demás personas te dicen, por ejemplo, pero no te pongas así, pero ¿por qué estás así? Ujú. Y mayormente la persona no sabe por qué está enojado. O quizás lo trae de algún recuerdo, o quizás lo trae de algún malestar en el trabajo, Ujú. o también de alguna mala pasada, por decirlo así, que le haya pasado durante el día. Bien, yo te doy un ejemplo. El niño, por ejemplo, cuando... Ponele al caso, ¿vos tenés sobrinos? Sí, Bueno, ¿y alguna vez sacaste a algún sobrino tuyo a comprar al negocio o a algún lugar donde había muchísimas cosas para comprar sí, sí. y sí. vos le negaste eso? ¿El niño sabe que está pasando una emoción determinada? No lo interpreta bien, creo. No lo yo. sabe. No lo interpreta No bien. sabe. El niño llora, punto. Claro. Porque en su memoria emocional está en que tiene que hacer algo para que le den algo. Es como cuando el niño nace, Sí. ¿sí?
Cuando vos, cuando necesitan saber que el niño está con vida, le dan una palmadita para que empiece a llorar, ¿verdad? ¿Lo viste alguna vez? No lo vi, pero sí lo voy a vivir. Bueno, ahí está. Entonces, le dan una palmada para que llore, justamente para saber si está vivo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ese tipo de cosas te ayudan a entender de que hay un proceso, digamos, en el ser humano que no te das cuenta qué es lo que pasa. ¿Por qué haces una determinada emoción? Y normalmente cuando pasa esto y cuando vos ya empiezas a tener gestionar, o sea, aprendes a gestionar tus emociones, es ahí donde puedes reconocer tus propias emociones. Cuando reconoces tu propia emoción, o sea, a ver, es como que cuando vos no tienes una inteligencia emocional y tienes una venda en los ojos y no sabes qué es lo que pasa, por dónde vas a ir. Tienes una idea, pero no tienes una situación clara de dónde ir. En cambio, la inteligencia emocional es como que te bajara ese vendaje y te ayuda a comprender por dónde y qué camino ir. O sea, estoy tratando de ser lo más práctico posible, ¿sí? Entonces, al poder reconocer tus emociones, vos te das cuenta que estás enojado y cómo puedes gestionar eso para que no te haga dar una reacción terrible, como por ejemplo golpear a la persona, reaccionar de mala manera, decir palabras que no quisiste decir, o de lo contrario tal vez hacerte daño a vos mismo. Y eso te ayuda a poder reconocer tus propias emociones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Exactamente, es así. Bien, habíamos hablado también del poder conectar con tus propias emociones. Muchas veces las personas piensan de que el hecho de poder saber una determinada situación en tu vida, a ver, te voy a contar, se me viene a la cabeza, escuchar a personas dicen, no, yo soy muy buen consejero, dicen, y vos los escuchás y dices, sí, bueno, está bien, son buenos consejeros, y te dicen, ¿por qué no haces esto? Y resulta cuando toca un momento de esos en los que vos los ves enojados o tristes de cualquier emoción, resulta que no hacen lo que supuestamente te recomiendan. ¿Te ha pasado eso a vos? Me pasó muchas veces, muchas veces. Sí, dame un ejemplo en ese sentido. Y por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza cuando mi padre, por ejemplo, me daba un consejo de, a ver, por ejemplo, cuando él me daba consejos, ¿sí? de no ponerme mal en ciertas situaciones, en discusiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿bien? Pero la realidad es que él no seguía su propio consejo. Bien. En ese sentido. Entonces, es como que yo interpretaba que él me estaba diciendo palabras al aire, por decirlo así, porque él no lo estaba implementando. Bien. Es como, por ejemplo, vos agarrás y decís, no seas mentiroso y estás mintiendo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Para que me puedas comprender el hecho de poder conectarte con tus propias emociones. ¿Sí? El hecho de conectarte, ¿sí? con tus propias emociones es poder saber lo que está pasando y asegurarse de que está pasando en tu vida. ¿Sí? Y no simplemente agarrar y decir, bueno, mi emoción es tal y te olvidas del asunto, sino agradarte de esa emoción y saber que esa conexión con tu emoción es tuya. Si estás enojado, estás triste, estás molesto, lo que sea, es tu conexión con tu emoción. Y al conectarte con tu emoción no diferencias entre es malo o bueno, sino que sabes que todas las emociones te ayudan a bien, ¿cierto? Y cuando reconoces y te das cuenta y conectas con tus emociones, entonces ya puedes empezar a poder decirle a la gente, haz esto porque yo ya sé cómo soy y sé cómo gestionar esta emoción. Bien, ese es un detalle con el tema de poder gestionar tus emociones en base a conexión con tus propias emociones. Bien, habíamos hablado también que las emociones, sí, ya tocando nuevamente el punto, que no son buenas y malas. ¿Vos crees que las emociones que a veces nos pasa, el enojo, la tristeza, son malas para vos? ¿Crees que son malas? No, realmente... ¿La alegría no será mala? No. ¿La tristeza? A ver, yo lo interpreto como que son... es realmente, como lo decías al principio, no son buenas ni malas. Porque muchísimas veces nosotros por interpretar que una emoción es buena, quizás termina siendo mala. Pero en realidad, la realidad no es esa. Bien. Realmente no hay diferencia entre emoción y emoción, por decirlo así. Claro, yo por ejemplo te comento, mucha gente dice el miedo es malo. ¿No te han criado a vos así, diciéndote que el miedo es malo? Sí, no tengas miedo. Eso no está bien, ¿no? Es que vos sos varón, no tengas miedo.
O Sí. tipo de cosas así. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad?, que te dicen que no tengas miedo, que no le tengas miedo a la oscuridad, o que no le tengas miedo a hacer tal cosa. Bien, pero al fin y al cabo te están implementando miedo, porque te están metiendo en la cabeza que tenés que miedo, Sí. y entonces ya lo interpretas de una manera totalmente distinta. Bien. Y la realidad es que, por ejemplo, si hoy en día vos estás por poner un negocio, estás por hacer algo distinto, vas a sentir miedo, y esa es la realidad, porque nosotros siempre sentimos miedo. Y eso hablando de negocios y ser emprendedor. Exactamente, hablando en ese ámbito, siempre vas a sentir miedo al hacer algo totalmente distinto a los demás. Bien. Y lo cual eso no significa que es malo. Bien. Ahora, vamos a interpretar de las 4 emociones que muchos autores dicen que son las principales. Alegría, miedo, enojo y tristeza. ¿Sí? Vamos a tomar las 4 que muchos autores dicen que son las principales, que podemos nombrar varias emociones de varios autores, pero las 4 principales, ¿sí?, de las que muchos autores coinciden en que son la base, digamos, de nuestras emociones. ¿La alegría es mala? No. No es mala. ¿El miedo será malo, habíamos dicho? No. No. ¿El enojo? ¿La tristeza? No. Entonces, si nosotros decidimos que estas emociones no son malas, ¿qué son? La pregunta para vos que me estás viendo por las redes sociales y a vos que me estás escuchando. Las emociones simplemente son señales que te dan tu cuerpo de algo que está sucediendo acá adentro. Te voy a dar el ejemplo para que me puedas entender vos que me estás escuchando y me estás viendo. ¿Qué pasa cuando te duele la cabeza, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando te duele el estómago? ¿O qué pasa cuando tienes un dolor de cuerpo, te hace frío, o sientes calor, o sientes fiebre, o te da una migraña? ¿Qué son esas cosas para vos? Bien, bueno, prácticamente... Estoy hablando de lo físico, ¿no? Sí. ¿Qué son Sí, bueno, para vos? sería un malestar, digamos. Sería básicamente una sensación que tiene el cuerpo, como un rechazo, por decirlo así. Bien, puede ser que sí. Bueno, son situaciones y señales que te da el cuerpo. Te dice, está pasando algo acá. Está pasando algo en tu cabeza. Algo está pasando en tu estómago. O sea, el cuerpo te está alertando de algún daño que pueda suceder en ese momento, o esté sucediendo ya en un proceso o a la larga. Por eso, no sé si te acuerdas, una situación que siempre llega la gente de emergencia al hospital es la vesícula, ¿verdad? Exacto. Bien, la vesícula va haciendo proceso de almacenamiento de toda la basura que a veces va almacenando en nuestro cuerpo, y resulta que el médico te dice, si no llegabas a tiempo eso se reventaba y chao. ¿Sí o no? Exacto. Bueno, pero antes de eso, ¿qué pasa? ¿Te duele? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los sentimientos? Es lo mismo, ¿sí? En tu ser interior vos necesitas saber qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, ¿sí?, es una forma de poder prepararte para la pérdida de algo. Entonces es algo que necesitas sentir para que te prepare y cuando ya tengas la pérdida en sí, puedas entender del por qué. Necesitas estar triste, necesitas sufrir para poder hacerlo. Entonces no es malo. El enojarte, por ejemplo, es un modo de defensa. A ver, te doy un ejemplo claro. Si una persona quiere venir a agredirte, ¿sí?, sin ton ni son, ¿sí?, sin razón de ser, y vos no reaccionas, ¿qué va a pasar? Me va a venir a pegar. Seguro, ¿viste? Exacto. Entonces, modo defensa. A ver, ponte al caso que estás en el frente de un león. A ver, golpéalo. Y va a reaccionar. Se va a enojar y te va a comer. Exacto. ¿O no? Sí. De un tigre. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es un modo defensa. Tu cuerpo tiene una defensa y tienes que entender que las emociones no son malas. Simplemente tienes que saber gestionarlas y saber cómo reaccionar en su momento para que puedan ayudarte, ¿cierto? Ahora, hablemos, por ejemplo, de lo que es el miedo. Me acuerdo en una oportunidad, en una conferencia que había escuchado, me dio gracia la primera vez que escuché, y dice la conferencista, miren, a ver, vamos a hacer el ejemplo. Si ustedes están en medio de muchísima gente, no importa si estás adelante, atrás, sentado, y resulta que suena la alarma de incendios, ¿sí? Suena la alarma de incendios, ¿qué va a pasar? Van a salir todos corriendo. Pero... volando, prácticamente. ¿Me entendés? Rapidísimo. ¿Por qué? Porque ese miedo te ayuda ¿a qué? A sobrevivir.
¿cierto? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si no tuvieras miedo? Y básicamente no responderías. Y vas a decir, a ver, vamos a ver qué lindo se come, a ver cómo se quema el edificio. A ¿Sí ver, o no? A ver cómo me quemo yo. O a ver cómo me quemo yo. Exacto. O sea, te da gracia. A mí me dio gracia por decir que boludez es esa, digamos. Y es cierto. Tienes que sentir miedo para que te accione el cuerpo. Reaccione. Se ponga en un modo sobrevivencia. Y eso es lo que pasa con el miedo. Cuando vos, por ejemplo, hablemos de emprendimientos, empiezas a emprender y sientes miedo y dices, "¡Ah! ¿Y si no logro? ¿Y si no lo hago? ¿Y si esto? ¿Y si el otro?" Y te pones un montón de miedos. Ahora, la situación está en que seas, obviamente, el gestionador de esa emoción para que sea el impulso a que te ayude a hacerlo. Porque si no sientes miedo, no vas a salir, te vas a quemar ahí en el incendio. Ahora, si te sigue un perro, un león, un tigre, lo que quieras, imagínate, si no te sigue y no te quiere comer, ¿qué vas a hacer? Te quedas ahí, pues. ¿Vos viste eso, ¿cómo se les llama a estos? Los que amansan a los animales, no recuerdo, pero ¿viste cómo después abrazan a tremendas bestias? Sí, lo vi bastante. Bueno, es un ejemplo de lo que te quiero decir. Si vos no le tenés miedo, vas a estar al lado de la bestia. Pero si sabes que te va a comer, vas a escapar. Entonces es un modo también de defensa, sobrevivencia. Tu cerebro está con ese chip. Entonces eso es lo que quiero que entiendas. De que dentro de las emociones no hay ni emociones malas ni emociones buenas. En cambio, hablemos de la alegría. No hemos hablado de la alegría, es una emoción. La alegría, por ejemplo, es una emoción que quieres repetirla. Es una sensación que pasa y quieres repetirla. ¿Sí? Vos, por ejemplo, cuando un amigo es divertido, ¿quieres estar con esa persona? Sí. Bueno, quieres repetir esa alegría. Dices, no, este amigo es muy divertido, así que hay que llamarlo primero a él. ¿O no? Pasa muchas veces. Al enojado o al aburrido. No, a ese prefiero ni llamarlo. Bueno, ¿viste? Estos son gestión de emociones. Gestión de emociones para que vos puedas entender que te ayudan a tener una mejor calidad de vida. En forma muy sencilla, en tus propias palabras, ¿cómo puedes ser exitosa sabiendo que la inteligencia emocional es importante? Bien, primero y principal, siempre sabiendo manejar las emociones en los momentos que se te presente algún desafío. Bien, porque por lo general muchísimas personas toman y tomamos, porque también me ha pasado, muchas decisiones a la ligera. Bien. Eso. Exactamente. Decisiones. Así que con esas recomendaciones, sí, te pedimos que siempre estés conectado con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las personas por haberse tomado el tiempo de escuchar el día de hoy. Realmente una información totalmente valiosa que puede cambiar tu día, puede cambiar también, ¿por qué no tu semana o el inicio de la semana que viene? Así que realmente muchísimas gracias por el espacio a todos y nos estaremos viendo la próxima. Así que nuevamente gracias por permitirme entrar a tu hogar. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego.